Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy miércoles 7 de octubre. Son las 5 de la tarde, 5 en punto. E iniciamos de una vez este episodio podcast de un miércoles de emoción de censura. De una vez con esta canción. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde.
Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la verdad. Estaba sonando la canción When I Dream de Karol Kid, pero la versión instrumental, una versión suavecita apenas para esta tarde soleada, con cielo parcialmente nublado, una tarde muy soleada, pero que esta mañana y hasta hace poco fue que empezó a calentar aquí en la ciudad de Bogotá. En estos momentos tenemos 16 grados centígrados, sensación térmica también de 16, humedad del 57%, vientos provenientes del suroriente de 1 kilómetro. No está venteando hoy. Y el atardecer será a las 5:45 y mañana el amanecer será a las 5:42 de la mañana. Temperaturas mínimas se esperan de 8 grados en la noche. Mientras tanto, aquí la cuenta del Ministerio de Salud todavía no ha emitido las cifras de contagio correspondientes al día de hoy. Estaremos atentos. Apenas salgan, doña Diana Reuter se conecta y dice muy buenas tardes en el chat en Spreaker, y ya saben que todos ustedes nos pueden estar acompañando con sus comentarios, sus opiniones y demás. Bueno, revisando la agenda noticiosa del día de hoy, los hechos relevantes, todo está centrado en dos temas. El primero, la moción de censura. El segundo, lo de la confesión que hicieron los de las FARC, pero ya vamos a entrar a hablar de eso porque ya hay nuevos detalles, nuevos aspectos que hay que entrar a analizar. Estamos con el tema de la moción de censura. Moción de censura que se está adelantando en la Cámara de Representantes, es tendencia tanto nacional como mundial, moción de censura. Hay muchos trinos al respecto y se ha ido retratando como diferentes representantes de la Cámara de los partidos de oposición han estado cuestionando, criticando y llevando ya a ese escenario del legislativo todos los excesos, todas las irregularidades por las cuales se está motivando este llamado a moción de censura al ministro de Defensa Carlos Homs Trujillo. Obviamente, echando los números y revisando los apoyos y demás, al ministro Carlos Homs lo acompañan las mayorías de los partidos que son gobiernistas o que estarán buscando en el contexto gobernista apoyar, favorecer al ministro a cambio de cosas. Esta es una muy buena oportunidad que tiene el gobierno de Iván Duque para pedir que apoyen a su ministro a cambio de coimas, a cambio de mermelada, porque la mermelada existe, así ellos la llaman de forma diferente, existe. Y tanto es así que ya hemos visto como personas de Cambio Radical, del santismo, del partido de la U, andan apoyando cada vez más al gobierno e incluso ya tienen puesto dentro de las carteras ministeriales. Pero ¿qué es la moción de censura? ¿Y por qué no falta el uribista desprevenido e indignado a decir que es que cómo así que la Cámara de Representantes llama moción de censura del ministro? ¿Qué es eso? ¿Que por qué no están dejando gobernar? Pero resulta que es una función constitucional que no solo tiene la Cámara de Representantes, la tiene el Senado, por ende la tienen en el Congreso, en sus dos cámaras, pero la tienen. El artículo 135 de la Constitución define las facultades que se le da a cada cámara, o sea, a Cámara de Representantes y a Senado, y en el numeral 9
se pone lo siguiente: proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con sus funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el 3º y el 10º día siguiente a la terminación del debate, con audiencia pública de funcionarios del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, y ojo a esto, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido la moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. La estrategia de Iván Duque, la estrategia del uribismo es clara. Dejemos que citen la moción de censura por el exceso de fuerza, por el asesinato, la desaparición, todo lo que ha sucedido con los marchantes, con las personas que han salido a marchar, para que ésta se caiga y ya no puedan volver a llamar a moción de censura al ministro Homs Trujillo. Y no, yo en nada creo, no tengo esperanzas, no tengo anhelo, nada, no soy optimista que esta moción vaya a prosperar. Si prosperará, en este mismo espacio reconoceré que me equivoqué. Pero, lastimosamente, tristemente, me acompaña la experiencia. Y es que al fin y al cabo el Congreso de la República, en cada uno de sus curules, de sus congresistas, es muy fácil comprarlos, es muy fácil condicionar su voto para favorecer al gobierno de turno. Y eso va a pasar. Pasó en su momento con el ministro Botero, después de haber bombardeado una zona de la población en donde habían hasta menores de edad. Los hicieron pasar por terroristas, por delincuentes, justificando el bombardeo que hicieron, tierra arrasada. Desplegaron toda la fuerza, todo el accionar de la fuerza pública. Y sencillamente esa moción no prosperó. El ministro renunció y no pasó nada. Siguió estando todo igual o peor. Esto puede pasar con Homs Trujillo. Que se caiga la moción de censura lo va a fortalecer a él para que dentro de su séquito y dentro de los partidos que lo quieren apoyar en una eventual candidatura presidencial llegue fuerte. Llegue a decir que fue capaz de derrotar a la oposición frente a sus funciones como ministro de Defensa. Y es que en la historia de Colombia, ningún ministro, desde que está la Constitución del 91, ningún ministro se ha caído por moción de censura. Cada gobierno tiene sus llamados a moción de censura, cada vez que hay un gobierno lo llama, pero ninguno se ha caído. No se cayeron los de Santos, no se cayeron los de Uribe, ni los de Pastrana, Samper, Gaviria. ¿Se caerán los de Duque? Con Botero no pasó. Con Carrasquilla en su momento tampoco. Y realmente no tengo duda que con Homs Trujillo tampoco va a pasar. Esto sencillamente no va a servir para nada. Lamentablemente esto no sirve para nada. Esto no va a garantizar que haya un cambio, esto no va a garantizar que no haya un uso excesivo por parte de la fuerza pública, que no se reprima de forma violenta, sangrienta, que no asesinan a quienes salen a marchar. Y más que todo ya cuando se está empezando a caldear otra vez el ambiente por las marchas indígenas, por la Minga, porque la Minga no solo va a marchar en el Cauca, van a venir a Bogotá, van a estar en la capital del país marchando. Y ya los uribistas están diciendo que esas marchas son de cocaleros narcotraficantes y que mucho cuidado con esa gente, que
con esa gente no se puede dialogar, que con esa gente Duque no se tiene que sentar y que lo que opera es mantener el orden, sea al precio que sea. Y muy tristemente lo que pase en estas mociones de censura, lo que van a estar haciendo es fortalecer al ministro Homs Trujillo para que continúe haciendo lo que él quiera hacer. Entonces, ahora bien, van a decir, pero Andrés, también se está pidiendo la renuncia del ministro. Bueno, y si el ministro renuncia, ¿qué? ¿No hay que el presidente es Duque? ¿No hay que el uribismo es el que está en el poder? Ellos no le van a dar una cartera tan importante como la defensa a alguien de la oposición, por ejemplo. Ellos no van a cambiar su modus operandi porque sencillamente Carlos Homs Trujillo vaya a renunciar. No va a haber cambio. No lo hubo con Botero. Renunció Botero y pusieron a Homs Trujillo y mire lo que ha pasado. Miren ya cuántos muertos hay encima, cuántos desaparecidos por parte del Estado. Entonces me perdonarán la expresión, pero es que así yo lo veo. Esos que andan pidiendo la renuncia a Homs Trujillo sencillamente se están pegando un pajazo mental absurdo que nada va a quedar. Podrá renunciar, sí, pero pondrán a otro. A cualquiera de los que sean uribistas. Lo pondrán. Y cambio no va a haber. Realmente cambio no va a haber. Esto se soluciona es o que Duque renuncie, que se tumbe al presidente, o que sencillamente la gente en mayorías, en democracia, voten de forma distinta en el año 22. No por nada el uribismo y el mismo Uribe anda diciendo cada nada, ojo con el 22, ojo con el 22. El mismo doctor Londoño en su programa La Hora de la Verdad lo ha dicho, y lo ha dicho su panel de opinión también, que a Duque hay que cuestionarle muchas cosas, pero hay que apoyarlo porque en estos momentos no está gozando de mayor popularidad y esto puede servir para que otros sectores, que no son propiamente el uribismo, lleguen al poder. Y todos sabemos muy bien que el uribismo lo que quiere es permanecer, continuar con el poder alrededor de él. Eventualmente teniendo al mismo Uribe en libertad. Entonces pedir la renuncia del ministro no va a pasar nada. Si prosperara la moción de censura, como lo dice el artículo 135, numeral 9 en la Constitución que acabé de leer, pues será separado el ministro. Y ahí sí se mandaría un mensaje distinto, contundente al gobierno. ¿Por qué? Porque el ministro que llegue no puede recaer sobre los mismos hechos, sobre las mismas irregularidades que recayó el ministro que fue apartado de su puesto mediante moción de censura. ¿Y cuál es la razón por la cual es el Congreso el que lo hace? Porque es naturaleza del Congreso adelantar este tipo de juicios políticos, lo explicaba ayer, y porque estamos en un Estado social de derecho con un sistema de pesos y contrapesos en el que el presidente no puede tener poder absoluto y que siempre va a estar vigilado, en este caso, por el legislativo. Lo que pasa es que a los presidentes de turno les queda más fácil conseguirse las suficientes curules para contar con apoyos necesarios para adelantar sus agendas, sus gestiones y blindarse con el tema de las mociones de censura. Pero es que miren el detalle aquí de la norma, y es que la Constitución lo dice. Si una moción de censura fracasa, esta no se puede volver a llamar salvo que sea por hechos nuevos. Entonces, Dylan, Javier Ordóñez y los demás asesinatos y desapariciones y excesos de fuerza que han sucedido en todo este año, en todos estos meses, pues sencillamente quedarán ahí, esperando a que sea la justicia, ya la rama jurisdiccional, la que se haga cargo, pero esto obviamente tomará su tiempo. La pregunta aquí es, quienes me estén escuchando, ya sea en vivo o en diferido, ¿se sienten ustedes bien representados por aquellos a los que ustedes apoyaron con su voto para que llegaran y ocuparan una curul en el Congreso? ¿También se sienten bien representados por aquellos a los que usted no votó pero que están hoy mismo en el Congreso de la República? Yo personalmente no. No he visto, no conozco, no me siento representado por ninguno de los congresistas que hay. Ni por los representantes de la Cámara,
ni mucho menos por los senadores. ¿Qué podrán decir las personas que están en las regiones apartadas? Por ejemplo, el representante por el Guaviare, el Guainía, el Putumayo, el Caquetá. ¿Los habitantes de esos departamentos se sentirán representados por esos congresistas que ellos tienen? Es una pregunta interesante. Yo personalmente no, por ninguno. Pero ellos ahí están y sacan leyes en nombre mío, en nombre de usted, en nombre de todos los colombianos. No por nada, la definición más básica que tenemos de ley en Colombia es que la ley es la manifestación popular del pueblo. Es una manifestación popular, es una manifestación del pueblo que se hace a través del legislativo. Aquí el problema es que las mayorías o están representadas o están muy mal representadas. O hay personas como yo que sencillamente no se sienten representadas. Y muy seguramente esto va a seguir así. ¿Por qué? Porque la gente o se abstiene a la hora de votar o sencillamente vende el voto o sencillamente vota mal. No vota a conciencia. ¿Será que las situaciones que han pasado en todo este tiempo serán suficientes como para que en el año 2022 se vote de forma distinta? Se sea más crítico, se sea más analítico, se busque tener un carácter más fuerte, más férreo a la hora de cuestionar al candidato o al partido al cual uno quiera apoyar. Yo siempre lo he dicho, uno debe votar de una forma informada, no creer en fake news, de forma honesta, a conciencia, consigo mismo. El problema es que las personas muchas veces no lo hacen así. No son estratégicos a la hora de votar. Y resulta que para ganar las elecciones presidenciales hay que ganar primero las de Congreso. No por nada las elecciones de Congreso son mucho antes que las presidenciales. Es que ya mirando cómo quedó repartido el Congreso de la República ya se sabrá muy bien cómo van a quedar las presidenciales. Y así fue en el año 2018. Ustedes mirarán y el uribismo quedó con mayorías. Conservadores, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, Cambio Radical, liberales. Todos estos partidos que estoy mencionando fueron los que apoyaron a Duque en su momento en las elecciones en segunda vuelta. Esas son las mayorías. Y no se dejen engañar con decir, no, pero es que Cambio Radical y el partido de la U no se declararon en oposición, se declararon independientes. Eso y nada es lo mismo. Lo que pasa es que disimulan. ¿Por qué? Por estrategia, por cuestión estratégica para las elecciones del 2022. Entonces, sencillamente, si a la hora de votar por el Congreso, que son las elecciones más importantes incluso que las del presidente, con eso se va a determinar cuál va a ser el rumbo del país en los siguientes 4 años. Y curiosamente, o irónicamente más bien, esas son las elecciones peor votadas. Muchas veces porque reina la abstención o sencillamente porque se logra comprar el voto. Y llegan personajes que uno sencillamente se pregunta qué carajos están haciendo ahí. Entonces ahí está la situación. El presidente que quiera llegar a gobernar, que quiera proponer un cambio, sea el que sea, bajo las banderas que sea, tendrá que hacerlo primero coronando las suficientes curules y las suficientes fuerzas en mayoría en el Congreso. El problema es que en estos candidatos, entre comillas, alternativos, realmente fuerza legislativa nunca les he visto. Y entonces ¿a qué van a llegar ellos al poder si en dado caso que ganen? Digamos que gane alguno de ellos en el 2022 y solo tienen 1, 2 o 3 congresistas. ¿Y de resto? ¿Y de resto qué? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a tener el Congreso quieto o en contra? ¿Qué pasará si el Centro Democrático va a seguir ganando en las elecciones en el Congreso? No por nada Uribe fue el senador más votado y por eso, gracias al sistema de partidos, arrastró un gran número de curules a cargo de ese partido en el Senado, por ejemplo. ¿Cómo piensa gobernar un presidente así, si no tiene Congreso?
¿Cómo piensan gobernar estos partidos alternativos si hasta se dejan colar a personas como Manguito, que se hizo elegir con unas banderas y terminó del otro lado? Y terminó amarrado a esa curul del otro lado, haciéndoles incluso la vida más fácil al uribismo y a Duque en el gobierno. Por eso es que las mociones de censura no pasan. Por eso es que las mociones de censura las dejan que las convoquen, pero las queman en el momento de la votación. Alargan el tema, lo vuelven denso, lo vuelven cansón, sí, genera indignación, se vuelve tendencia, todo el mundo habla, critica y todo, pero a la hora de la verdad, al momento de la votación, salen los congresistas que son oficialistas, que son del gobierno y respaldan al ministro. Y por eso, a lo largo de la historia en Colombia nunca ha prosperado una moción de censura y muy seguramente esta, la de Homs Trujillo, tampoco prosperará. Para poder gobernar hay que buscar siempre tener mayorías en la rama legislativa. ¿Por qué? Porque el presidente que llega, rama ejecutiva, teniendo mayorías en la rama legislativa, va a tener 2 de 3 poderes públicos. Al fin y al cabo la justicia es independiente. Y sí lo ha demostrado en estos años. En procesos en donde en algunas veces le da la razón al uribismo, con pronunciamientos en derecho, como también en otros en donde le tumba decretos o actos administrativos al gobierno Duque porque sencillamente están mal hechos, son decisiones basadas en derecho. Pero el gobierno sigue respaldado por el Congreso. Y ahora que estamos hablando de ampliar las curules, que las curules que son de las FARC ya en el 2026, cuando ellos las tengan que devolver, entonces dejarlas todavía firmes para que puedan llegar a otros partidos, a otras personas, para que se amplíe el tema de la participación y todas estas cosas, ¿no? Muy conveniente todo esto. Bueno, tengo acá comentarios que nos dejan en el chat en Spreaker. Me perdonarán lo pesimista, pero pues realmente me ciño frente a cómo está constituida la norma en este caso, artículo 135 de la Constitución, numeral 9, y a lo que ha pasado en la experiencia. La experiencia respalda todo esto que he estado diciendo. Si usted cree que hoy, mañana, la próxima semana, cuando se llama la votación, se va a tumbar al ministro, y si no pasa, acuérdese de lo que he estado diciendo. Que en Colombia esas mociones de censura no pasan. Ahora bien, lo dejo con esta otra pregunta a modo de reflexión. Si llegase en el 2022 algún candidato alternativo y que éste no tuviera mayorías en el Congreso, muy seguramente sí lo van a llamar a sus ministros a mociones de censura y sí muy seguramente van a pasar. Porque será la forma de torpedear, de perjudicar a ese gobierno para que le vaya mal y que sencillamente la gente después, a los 4 años siguientes, 2026, salgan berracos a votar por otro que sí sea de sus apegos, ¿no? Ya ha pasado antes en alcaldías y muy seguramente puede pasar, es probable que pueda pasar en las presidenciales. Entonces vuelvo y digo, aquel candidato alternativo que quiera ganar las presidenciales primero tiene que pensar en ganar las de Congreso, tener mayorías, sentar alianzas con diferentes partidos, poner los suficientes congresistas tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, porque si llega con 2, 3, 4 senadores, no más, se lo comerán vivo. Bueno, don Javier Ruiz en la cuenta Pues la Verdad dice: el representante de la Cámara, David Racero, denunció lo que él consideró un supuesto intento de sabotaje en su contra, ya que durante su intervención en contra del ministro de Defensa, Carlos Homs Trujillo, pusieron música electrónica en el canal del Congreso. Así quedó evidenciada una transmisión del canal, según algunos usuarios, y en los videos que el mismo congresista difundió en las redes sociales. Abro comillas. ¿Cuáles son las razones por las que, mientras adelanto mi intervención en la Cámara Colombia, el debate de moción de censura al ministro Carlos Homs Trujillo, el canal del Congreso pone música de fondo? ¿Les duele lo que estamos revelando al país?, dijo Racero, cierro comillas. Y añadió que mi intervención
en el debate de moción de censura que intentaron sabotear. Les duele que digamos la verdad, queriendo hacer trizas la paz, han hecho trizas la seguridad. De Carlos Holmes Trujillo, solo cinismo tramposo. Al parecer este hecho solo sucedió en dicho canal, toda vez que en la transmisión por YouTube de la cámara no se escucha música que indica David Racero. Profe Santos se conecta y dice: buenas tardes, el problema del 2022 es que en política el cambio no puede ser inmediato, debe ser gradual pero continuo, pero si los sectores alternativos ceden ante los radicales, pasa lo que pasó en el 2018, cuando le regalaron el país a los godos regresivos y deshicieron los pocos cambios que se estaban logrando. Don Camilo Perdomo también se conecta y dice: hola a todos y buenas tardes, el caudillismo en América Latina ha sido la constante durante la vía republicana, por eso el Congreso siempre ha sido secundario en Colombia. Completamente de acuerdo con don Andrés, aquí todos quieren ser presidentes en los sectores alternativos, mucho cacique y poco indio. Miremos lo que sucedió con Petro en el 2018. ¿Cuál era la fuerza legislativa de Petro? Petro tuvo muy pocos votos en el Congreso, los famosos decentes, que entre esos quedó Manguito, y harto que sí les costaron a ellos conseguir los votos. Tienen a Manguito y tienen a Gustavo Bolívar. No estoy contando a la UP porque la UP en ese entonces era un partido aparte de la Colombia Humana, pero de la Colombia Humana sí, solo Gustavo Bolívar. Y si Gustavo Bolívar hoy no tuviera al lado a Petro en su curul, sencillamente no estaría haciendo nada. ¿Creen ustedes que es estratégico lo de Petro? Solo postularse él a la presidencia, pero sin tener candidatos fuertes que convenzan, que muevan masas, que llenen plazas al igual que él para postular al Congreso. ¿O es que esto solo será Petro contra el resto del mundo y no más? Si no se tiene mayoría del Congreso, no va a funcionar una presidencia alternativa, va a estar destinada al fracaso. Sí, me podrán decir, pero Andrés, es que es el cambio, ¿no? Es que Petro tiene que llegar, o el que sea. De nada sirve si no llega con Congreso, porque al fin y al cabo el país se mueve con las leyes, y si saca decretos, estos serán tumbados por el Congreso, o la mismamente un presidente no puede operar a punta de decretos si no se está en un estado de excepción. Y si no se justifica un estado de excepción, pues sencillamente se le van a caer los decretos, que es lo que le está pasando a Duque en estos momentos. Duque, teniendo Congreso a favor, aún así insiste en sacar decretos legislativos y con fuerza de ley que la Corte Constitucional se los está tumbando sobre medidas que nada tienen que ver con el tema de la pandemia. Se caen. Si al mismo Duque se le caen los decretos, ¿cómo sería entonces con un gobierno alternativo que ni siquiera va a tener Congreso a favor? Yo sí quiero saber a ver cuál va a ser la fórmula mágica. Dentro de la ley, obviamente, en la que quieren gobernar, todavía están a tiempo, estamos a menos de 2 años de las elecciones, todavía están a tiempo para que esos partidos alternativos, y no solo me refiero a la Colombia Humana, a los que sean, o a los que puedan surgir, puedan poner candidatos que logren ser mayoría en el Congreso. Con eso se asegurará que realmente se dé un cambio, ni siquiera gradual como lo plantea el profe Santos, que esta teoría también es válida, sino puede ser un poco más rápido, un poco más directo, porque al fin y al cabo, pues con congresistas a favor, le va a quedar mucho más fácil a un gobierno impulsar los cambios en las iniciativas legislativas que quiere implementar. Bueno, son las 5:34, vámonos con un corte musical de una vez y ya volvemos aquí en este episodio podcast de Post la Verdad. I
more friends, but still my mind it wanders through side streets and alleys. I just keep growing fonder. He wants me now. I want everything he's got. If I leaned over and tried to kiss you, would I be wrong after so long to kiss you? Would you pretend we're only friends if I kissed you? At least I can dream of you in a scene when I kiss you. He wants me now. I want everything he's got. He wants me now. I want everything he's got. To stop me is not easy. Can't keep a lion from hunting. I'm focused, I won't miss. There's no control of some things. If I leaned over and tried to kiss you, would I be wrong after so long to kiss you? Would you pretend we're only friends if I kissed you? At least I can dream of you in a scene when I kiss you. I kissed you. Yeah, I kissed you. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos. Pos la verdad. Estaba sonando la canción Kiss You de EO con Nadia Ali, una muy buena voz. Esa canción ya la colocamos en el hilo del trino anclado de Pos la Verdad, ahí la pueden encontrar. Ahí está la canción. Bueno, el profe Santos dice, para que el cambio se dé, las bases deben presionar a los alternativos para que se pongan de acuerdo. La consulta sea entre todos, el programa sea un programa realista con cifras, concertado, sin populismo y demagogia, y que todos se comprometan a llevarlo a cabo en el Congreso, apoyando al mismo candidato presidencial. Ya Petro se comprometió a dar un paso al costado. Si pierde la consulta, toca presionar a los otros a que se le midan a lo mismo. Bueno, don Javier en la cuenta Pues la Verdad dice, España y Portugal ratificaron su acuerdo y presentaron una candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030. Vea pues.
Lo que dice el profe Santos es cierto. Hay que unir fuerzas. El problema es que tanta voluntad de cambio tienen algunos alternativos. Hay gente del Polo. Bueno, esos son más que todos los del MOIR. Robledo es uno de ellos, por ejemplo. Yo lo sostuve en su momento en el 2018 y es algo que he sostenido a lo largo de los años. Y actualmente lo mantengo. Y es que el senador Robledo, por ejemplo, es alguien que está cómodo haciendo oposición. Está en una zona de confort muy bien establecida, muy bien sostenida, buscando ser opositor. Recordemos incluso que el mismo don Javier, hablando sobre los 4 años del plebiscito, lo mencionamos, que el mismo Robledo votó no al plebiscito, o quiso no votar porque era algo santista. Entonces ese tipo de oposición, ser de oposición todo el tiempo, sea el que sea, es algo cómodo. De hecho, el mismo uribismo da gabelas para que haya oposición. Y es el mismo doctor Londoño el que lo ha dicho en sus diferentes intervenciones ahí en la hora de la verdad, al establecer, por ejemplo, que la oposición es necesaria, que con eso se demuestra internacionalmente que el uribismo en Colombia es garante de la oposición. Y se jactan ellos de decir, nosotros somos un partido, un movimiento político que tenemos suficientes opositores y que aún así con esos opositores hemos gobernado y hemos instaurado una agenda política en el país. Y es que claro, tener la oposición es útil. Si es una oposición pequeña, diezmada, que hace bulla, sí, pero que esa bulla no se traduzca en votos. La oposición es útil tanto para el que es opositor, porque ya se tiene el sueldo ganado, como para el que llega al poder y dice, mire, yo tengo opositores, a mí no me pueden llamar de totalitario ni nada de esas cosas. Miren, nosotros damos oportunidades para que los opositores hablen, manifiesten sus incomodidades, inconformismos y demás. Pero les pregunto yo a ustedes, salvo contados casos muy puntuales, la oposición en Colombia, ¿para qué ha servido? Yo cuando lo decía antes del corte musical que no me siento representado por ninguno de los congresistas, eso va incluido con el tema de los opositores. Y es que aquí los opositores son los que han permitido que los oficialistas y el gobierno de turno hagan lo que quieran hacer. Los opositores han dejado incluso que nos clavaran el tema del IVA al 19%. Que le metieran IVA a todo lo que le han metido IVA. Por ejemplo, que cada 2 años nos estén metiendo las reformas tributarias que quieren. Aquí realmente oposición no ha habido. Van a decir, pero mire, Iván Cepeda es uno solo. Y el éxito de Iván Cepeda se centró más en su eficacia a la hora de denunciar penalmente a Uribe y demás ante la justicia. Pero no propiamente por la actividad legislativa, por el trabajo legislativo de congresista que ha tenido Iván Cepeda, es que Uribe está en la cárcel, no, ha sido por las denuncias, y eso es una cosa muy distinta frente a lo que él ha adelantado en el Congreso. Pero realmente yo el tema de la oposición no lo veo muy fuerte. Y sí, el mundo ideal es lo que dice aquí el profe Santos, que haya unión, que haya concertación, que se pongan de acuerdo para afrontar los temas. El problema es que no lo hacen. Porque aquí está el tema de los egos. Lo vimos en el 2018. Lo vamos a ver muy seguramente en el 2022. Los opositores no se ponen de acuerdo. Conforman movimientos, pero con movimientos que nacen muertos, que ya están con profundas divisiones. Y si no se ponen de acuerdo en cosas generales, mucho menos lo van a hacer en cosas particulares, en cosas concretas. Entonces, lastimosamente, esto que nos dice el profe Santos realmente lo veo muy difícil. Es el ideal, el deber ser. El problema es que no lo van a hacer. Y si yo personalmente no veo a un candidato presidencial que goce con mayorías en el Congreso, es un candidato al que sinceramente no veo el por qué tenga yo que apoyarlo. Esa es mi opinión, respetable la de los demás. Pero si yo no veo real capacidad de cambio, sencillamente no cuentan con mi voto.
Don Javier en la cuenta pues la verdad dice: el ex policía imputado por la muerte de George Floyd sale de la cárcel tras pagar una fianza de $1 millón. Pregunto yo, ¿quién se la pagó? ¿Él o qué movimiento? Continuó. El ex agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, principal acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, ha salido de prisión bajo fianza este miércoles 7 de octubre luego de pagar $1 millón, según reveló una nota de la Corte Distrital del estado de Minnesota. Chauvin había permanecido detenido en una correccional de máxima seguridad en la ciudad de Oak Park Heights desde el pasado 31 de mayo y se encuentra a la espera de un juicio por cargos de asesinato de segundo grado, homicidio involuntario y asesinato de tercer grado. Para pagar su liberación, el ex uniformado se valió de una agencia de fianzas. Y hasta el momento su abogado, Eric Nelson, no ha ofrecido más detalles sobre la actual situación de su cliente, recoge The New York Times. Don Javier también nos deja aquí esto, y es: la Corte Suprema de Justicia volvió a negar la petición de libertad a través del habeas corpus a favor del expresidente Uribe, que se encuentra en detención domiciliaria por el proceso de presunta manipulación de testigos. La Sala Civil decidió negar el recurso que presentó un ciudadano y, al contrario, dejar en firme la decisión que había tomado el Tribunal Superior de Montería en septiembre. El ciudadano decía que la orden de la Sala de Instrucción de la Corte que había enviado a Uribe a detención domiciliaria era ilegal porque se había tomado con pruebas recaudadas ilegalmente. El tribunal estudió ese caso y negó la petición porque no encontró justificación en los argumentos del ciudadano, no halló irregularidades en la decisión controvertida. Y los uribistas siguen con una figura que se llama el abuso del derecho. Ponen tutelas, poner habeas corpus, poner acciones constitucionales. En este caso sí les sirve, oh sorpresa, sí les sirven las acciones constitucionales, pero cuando son aplicadas por otras personas, ahí sí no sirven, hay que reformar la justicia, hay que cambiar la constitución. Y anhelan, y añoran, y son nostálgicos de la Constitución de 1886. Bueno, y hablando de Uribe, ya para ir finalizando este episodio podcast del día de hoy, resulta que gracias a publicaciones de La Nueva Prensa, con Julián Martínez y Gonzalo Guillén, se establece o salpica o se revela, como quieran decir, que Uribe desvió investigación de Álvaro Gómez Hurtado para ayudar a su hermano Santiago, y Duque le pidió al fiscal acoger ese montaje. Así titula La Nueva Prensa, quien describe: la Fiscalía General de la Nación estaba lista para declarar el 2 de noviembre próximo que los asesinos de Gómez Hurtado fueran Ernesto Samper y Horacio Serpa y Ramiro Bejarano. Sacan un trino de abril 29 de 2017 en el que Uribe decía lo siguiente: Frechet debió saber quién mató a Álvaro Gómez del intento de golpe de Estado por Santos, FARC y Paras, pero sobre esto no habla. Sacan otro trino del febrero 13 de 2018 de la cuenta Uribe: mañana acudirá a la fiscalía para seguir aportando a fin que esclarezcan el crimen de Álvaro Gómez. Se supera la infamia contra mi hermano y sobre temas recientes en mi contra que acostumbran en épocas electorales. Todo esto va unido a las declaraciones ya del mismo senador del partido de las FARC y desmovilizado de la guerrilla de las FARC, Carlos Lozada, quien es el que manifiesta que fue el que llevó a cabo, el que ejecutó el tema, organizó todo lo concerniente al asesinato de de Álvaro Gómez Hurtado. Carlos Lozada lo manifestó, lo contó en una entrevista, lo ha puesto en conocimiento público. El mismo Timochenko y el mismo partido FARC han dicho que ellos tienen con qué demostrar lo que Lozada afirma y que sea la JEP la que determine la validez de este testimonio, de esta confesión. A lo cual el uribismo ya desde muy temprano han pedido la renuncia, la retirada inminente del Congreso de Carlos Lozada y que esa curul sea declarada desierta, que le apliquen la silla vacía. Recordemos que la naturaleza de estas curules fue por lo firmado, por lo pactado en los acuerdos de La Habana, y que en este caso en concreto pues será la JEP la que determine qué va a pasar. Creería yo que si una persona confiesa ser un asesino de una persona, sea la que sea, y está ostentando un cargo
como una curul en el Congreso, pues lo más correcto es que se retire de ese cargo. No que declaren la silla vacía en esa curul. Esa curul la puede ocupar otra persona de las FARC. Al fin y al cabo es una curul de la paz. Pero ya él no debería seguir siendo congresista, tendría que apartarse. Es más, él lo tendría que hacer mediante renuncia. ¿Por qué opino esto? Porque no está bien que una persona que confiesa haber ejecutado a otra esté en una curul en el Congreso. Sí, es la curul de la paz, pero ¿qué es más importante? ¿Carlos Lozada en esa curul o la curul en sí? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Y esto me imagino que lo tuvieron que haber hablado y meditado y analizado en su momento antes de sacar esta revelación. Entonces, creería yo que en aras del tema de la paz, de la verdad, de la justicia, de la reconciliación, Carlos Lozada sí se tiene que apartar de su curul. Y que la curul sea ocupada por otro miembro de las FARC que esté en óptimas condiciones para hacerlo. Bueno, don Javier me deja aquí una pregunta y es sobre qué opino sobre un artículo que publicó La Vorágine sobre Claudia López frente a una persona que la buscó a ella para que la ayudara con un arrendamiento de un local ahí en el edificio donde vive Claudia López. Es un artículo de La Vorágine, ahí don Javier nos deja el enlace en el chat de Spreaker, ustedes también lo pueden encontrar fácilmente en Twitter, en el grupo en Telegram también quedó publicado. Pues la verdad, hay que decir una cuestión acá. Claudia López como alcaldesa no puede interferir en los negocios particulares. Ella es alcaldesa. Ella no puede meterse en una relación contractual, mucho menos en una relación de un contrato de arrendamiento, sea vivienda urbana o sea un local comercial. Y es que la noticia resalta y ha generado mucha indignación porque es una persona que dice que vive en el mismo edificio de Claudia López, que ha estado muy difícil la situación de la pandemia, que está adeudando unos meses y tiene que entregar un local comercial en esa copropiedad y al parecer un apartamento también. Entonces pues que quiso pedirle a Claudia López para que ella intercediera ante la administración de la copropiedad para que le ayudara con el tema de que no tuviera que entregar su local y estas cosas. A lo que Claudia López solo se limitó a decir que ella como alcaldesa sencillamente no se puede meter en negocios particulares. En ese punto tiene razón ella. Ya les voy a explicar por qué y también vamos a hablar sobre otras cositas que sí pueden ser un poco contradictorias frente a lo que Claudia López representa, pero salgamos de lo jurídico primero. Un contrato es una ley para las partes y un contrato es bilateral o entre las partes que lo firman. Ya, un contrato de arrendamiento, sea de vivienda urbana, Ley 820/2003, o un contrato comercial, Código de Comercio, se establece bajo unos parámetros, unas cláusulas, unas condiciones, algo que se acuerda previamente y se firma en un contrato escrito debidamente formalizado, solemne, ante notario, se autentica la firma ante notario, en el que se entrega en tenencia un inmueble, sea para vivienda, sea para ejercer una actividad de comercio, y que a cambio de esa tenencia de ese inmueble se va a pagar mes a mes, de forma continua, un canon de arrendamiento. Nada tiene que ver y no son funciones propias de una alcaldesa, que porque ella viva en ese edificio, meter sus narices en esos asuntos, en esos negocios jurídicos particulares. No lo puede hacer. Las leyes son claras, la misma ley 820, el mismo Código de Comercio, la misma naturaleza de cada contrato en particular, establece que siempre tiene que haber una debida comunicación entre arrendador y arrendatario. Y que si alguien sencillamente no puede pagar un mes, pues va a entrar en incumplimiento. Pero también puede el arrendatario, y es el deber ser de las cosas, informar al arrendador: mire, me está pasando esto, tengo el tema de la pandemia, no estoy generando ingresos, no puedo pagar el local,
y me toca entregarle. O qué posibilidades hay de negociar el tema de los cánones, de que usted me los baje por un tiempo o que yo le pueda pues, pagar por plazos o lo que sea, dependiendo del bolsillo y la situación financiera de cada quien. Al fin y al cabo, todos estos asuntos de arriendos siempre se van a buscar resolver en primera medida y hasta en segunda medida, dependiendo del caso, en temas de conciliación, transar el asunto, conciliarlo. Se puede conciliar entre las partes de mutuo acuerdo o se puede llevar a una mesa de conciliación, sea en Cámara de Comercio, en donde sea, con la misma aseguradora con la que se firmó el contrato, para resolver el tema. Pero es otro pajazo mental por parte de esta persona creer que porque está viviendo en el mismo edificio donde vive la alcaldesa, entonces que ella va a interceder. Ella no puede hacer nada. Sus facultades constitucionales y legales no están en inmiscuirse en temas de contratos de arriendo. Entonces, lastimosamente, pues la alcaldesa no le puede ayudar en eso. Es más, si ella lo hiciera, si ella interviniera, habría la brecha para que entonces todas las personas que también estén en una misma situación, independiente que vivan en el mismo edificio de ella o no, pues le estén pidiendo a la alcaldesa, bueno, ya que usted metió, entonces venga, interceda en el mío y interceda en mi negocio y interceda en esto. Pero resulta que eso no lo puede hacer, vuelvo y digo. Ahora bien, lo que también ha generado polémica es que la alcaldesa, que se hace llamar la cuidadora, la conciliadora de ese Partido Verde que busca ser un partido chévere, que habla, que dialoga y todo, pues que la misma alcaldesa solo se limite a decirle, no, es que yo no me puedo meter en sus negocios, en asuntos particulares. Pues no, muy seguramente esta persona pensaba, asumía que al ser ella la mujer más poderosa de la ciudad y ser la alcaldesa, pues tendría el poder y la facultad para hacer las cosas. No le quedaba además de pronto que ella hiciera pedagogía, explicara a esa persona la situación y decirle, mira hermano, yo no le puedo ayudar, más bien porque no buscan negociar, porque no buscan conciliar. Es más, le puedo poner a disposición al equipo jurídico de la alcaldía para que hagan de conciliadores, de amigables componedores. ¿Por qué no hacer esto un acto de pedagogía para ayudar a entender a las partes? Eso sí puede hacer la alcaldesa. Eso sí está dentro de las funciones de la alcaldía, generar siempre buenas relaciones entre las personas y, ¿por qué no?, entre dos personas de un contrato. Esa es la mejor ayuda que ella le pudo haber hecho, pero pues no lo hizo y obviamente pues todo el mundo le está cayendo encima a la alcaldesa en este caso. Bueno, don Iván Dacho dice muy buena tarde, se conecta aquí don Iván Dacho, muchísimas gracias. Y bueno, ya 5:59, llevamos 59 minutos de programa. Mañana estará a cargo don Javier Ruiz. No siendo más, mi nombre es Andrés Balaguer. El Twitter mío es @jvp008. El Twitter institucional es @poslaverdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por haberme escuchado, por haber estado acá en estos micrófonos, en este espacio de Poslaverdad, por habernos escuchado ya sea en vivo o en diferido en las diferentes plataformas. Recuerden que todos somos Poslaverdad. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosita, ahí estaremos siempre en el grupo en Telegram donde nos podrán escribir y mandar sus mensajes. 6 de la tarde. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.